Yo soy el que soy. Con una seguridad doctrinal impecable, el espíritu de Conchita se eleva hasta la cumbre suprema de la revelación divina, en la que, según el Éxodo 3:14, Dios manifestó a Moisés sobre el Sinaí su naturaleza íntima como el Dios de la alianza con su pueblo escogido. El genio científico y arquitectural de un Santo Tomás descubrirá en este texto privilegiado la verdad sublime, contra gentes, de la que hará la clave de bóveda de su suma teológica: yo soy la existencia misma. Toda la síntesis tomista se ordena en torno a esta verdad fundamental. Si Dios habla a una mujer, si le revela el secreto de su ser, es para cimentarla en el conocimiento de su nada como punto de partida de su ascensión espiritual. ¿No había enunciado el Señor esta misma verdad fundamental a Santa Catalina de Siena, al principio de sus visiones divinas, es decir, cuando nuestro Señor comenzaba a manifestarse a la santa? Se le apareció un día estando ella en oración y le dijo: ¿sabes, hija mía, quién eres tú, quién soy yo? Si tienes este doble conocimiento serás feliz. Tú eres la que no es, yo soy el que soy. Si guardas en tu alma esta verdad, el enemigo jamás podrá engañarte, escaparás de todos sus lazos, no consentirás nunca en hacer un acto contrario a mis mandatos y adquirirás sin dificultad toda gracia, toda verdad, toda claridad. Dios se dirige de la misma manera a la gran mística mexicana, quien lo relata en su diario, profundamente impresionada por la revelación de esta verdad suprema. Yo siempre soy, esta palabra soy encierra las eternidades. Para mí no existe el antes ni el después, el pasado ni el futuro. Yo no puedo decir he sido o seré, sino siempre soy. ¿Para qué me dices esto, Señor, si no lo entiendo? Antes de la creación, en el fondo eterno sin principio, soy; después de la creación y en el fondo eterno sin fin, soy; y ahora y siempre, soy, y soy por mí mismo y nada se me ha dado, porque yo soy el dador de todo y llevo en mi ser todas las perfecciones y atributos que yo mismo produzco de mi misma esencia, y soy feliz porque soy eterno, recreándome eternamente en mí mismo, verdad eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conjunto unidad. Verdad, las tres personas en una sola substancia, eterna verdad. Este es tu Dios tres veces. Santo, santo, santo. Yo la verdad estoy atarantada, se me pierde el pensamiento, se me marcha la razón y cuando siento estas alturas solo me humillo hasta la cima sin fondo de mi nada, cierro los ojos, creo y adoro. Creo que no existen mayores lecciones de humildad que estas, como creerse uno grande, miserable átomo, ante tamaña grandeza. Como bueno ante aquella bondad sin límites. Como perfecto ante semejante luz de perfecciones infinitas. Como puro ante aquella eterna verdad. Oh, qué locos somos los del mundo cuando nos tenemos en algo, o nos creemos capaces de la menor cosa. Yo a la verdad que después de sentir a Dios y vislumbrar esa pequeñita parte de lo que es siquiera apretar mi frente, y mi corazón en el polvo y no levantarme de ahí jamás. Diario 7, p. 253 a 254, agosto de 1896. Trinidad y Encarnación. La Santísima Trinidad también se le revela, pero por el camino de la Encarnación. Así es siempre en los místicos, por la humanidad de Cristo van hacia los esplendores de la Trinidad. Me llevó después el Señor el pensamiento al punto de la encarnación del Verbo, y me hizo entender unas cosas muy profundas relacionadas, claro está, con la Santísima Trinidad, cuya segunda persona es el Padre. Me dijo, desde toda la eternidad Él produjo de sí mismo, de su misma substancia y de su misma esencia al Verbo, también desde toda la eternidad porque en el principio ya era el Verbo Dios, y el Padre Dios, siendo dos personas en una misma substancia divina. Pero nunca, ni un instante estas personas, Padre e Hijo, aunque producido por el Padre y el Hijo era también el Espíritu Santo, reflejo, substancia y esencia del Padre y del Hijo y también persona. Es el Espíritu Santo el reflejo divino de la misma divinidad, es el reflejo del amor en el amor mismo, el reflejo de la luz en la luz misma, el reflejo de la vida en la vida misma,
y así de todas las infinitas perfecciones en la eterna perfección. Esta comunicación de la misma substancia, de la misma esencia, de la misma vida y perfección que forman y es una sola esencia, substancia y vida y perfección, constituye la felicidad eterna del mismo Dios y las complacencias sin término de la augusta Trinidad. Oh, qué grande es Dios y qué arcanos ininteligibles para el hombre y aún para el ángel encierra en sí mismo. Me contemplo ante esa grandeza en la última expresión del átomo, pero al sentir mi alma infinita, recibiendo un pequeño reflejo de aquella misma grandeza, se ensancha gozosa al ver la felicidad, la eternidad, la incomprensibilidad de la inmensidad de su Dios. Y, ahí está el Verbo, me digo emocionada y desde aquel trono descenderá al vil átomo de la tierra. Oh mi eterno Dios, ¿cómo aceptar semejante dignación? Prosiguió Jesús, el Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, descendió al seno purísimo de María y por obra del Espíritu Santo, que es el que fecundiza, como ya otras veces te he dicho, tomó carne y se hizo hombre, profundísima humillación que solo el amor divino podía realizar. El Verbo se envolvió de la naturaleza humana aunque ese cuerpo recibió un alma también, santa y purísima, que lo animaba, pero el Verbo se hizo hombre y bajó a la tierra morando como persona divina en la humanidad del Redentor. Entendía yo unas cosas tan hondas en este sublimismo misterio que solo son para mi alma, y no puedo explicar por qué no encuentro palabras. Dime, Jesús, que entonces, pensando en la Santísima Encarnación, me pregunto, ¿cómo se hizo? ¿Quieres explicármelo? En Dios, se dignó responderme el Señor, aunque hay tres personas distintas hay una sola voluntad, una misma substancia, un mismo poder. Con esa voluntad y omnipotencia se obró este misterio de la encarnación del Verbo siendo el Espíritu Santo, es decir el Espíritu del Padre y del Hijo quien lo produjo, siendo la tercera persona el lazo de luz y amor entre el Padre y el Verbo y la fuente divina de toda fecundación. Por esto estando en el Jordán y apareciendo a la vista humana una paloma, la cual representaba al Espíritu Santo, se escuchó la voz del Padre que dijo, Este es mi Hijo amado en el cual me complazco, T9, p. 67 a 71, febrero, 1897. La generación eterna del Verbo. Una noche me llamó el Señor a la oración, levantando mi alma a esas alturas de la divinidad que me causan miedo por mi grande miseria. Resistí esa noche cuanto pude, quedándome en el alma como castigo una frialdad glacial. Al día siguiente, luego que comulgué volví a sentir el impulso divino y volví a resistir cuanto pude, pero no pudiendo entrar en ninguna meditación abrí por fin mi pecho y me dejé llevar a la voluntad de Dios. Apenas hice esto me vi sumergida en un abismo de luz, de claridad inexplicable y que arrebata todo sentido, quedando el alma suspensa en un punto fijo, ese punto era Dios, abismo de pureza y de infinitos resplandores. Ahí vi para explicarme de algún modo, ahí sentí lo que no se me había ocurrido, la generación eterna. Yo no sabía que Dios tuviera generación, es decir, no lo había pensado. Generación eterna, generación divina, oh, si pudiera explicar lo que yo siento con estas palabras, lo que traen a mi memoria y a mi corazón. Fue tan viva la impresión de lo que vi o entendí sobre esta generación divina que aún tiemblo y me enfrío, y como que enmudezco al recordarla. Vi un gran foco de vivísima y purísima luz, de aquella luz increada, como derramándose en ardientes rayos de claridad divina, todo aquello era divino, era la misma divinidad allá en su eternidad sin principio. Así, como transportada mi alma a aquel lugar, vi que aquel torrente de luz, de fuego, de vida, se volvía a un punto, a un disco, al mismo foco de donde partían, como reflejándose, no sé cómo decir, pero en aquel reflejo de la luz, del fuego, de la vida, de la misma divinidad, entendí cómo se produjo el Verbo aquel que en el principio ya era. Yo sé muy bien que ninguna de estas tres personas divinas es antes que otra, pero yo no alcanzo a explicar esto que vi y de qué modo. Al producirse el Verbo con todas las perfecciones del Padre, quedando dos personas divinas, pero con una sola substancia, con una misma voluntad,
con un solo poder y hermosura, y luz y vida, y en este mismo momento se trabó entre estas dos personas divinas una complacencia, una felicidad y una unión de amor, una unión que produjo a la tercera persona divina, el Espíritu Santo. Esta unión, esta comunicación, este lazo, sentí, como que produciendo al Espíritu Santo, él mismo lo continúa. Es como indispensable entre el Padre y el Hijo, como que sin él no podrían ser. Es esta una unidad tan hermosa, tan perfecta y tan pura que en la tierra no se puede entender, ni aun en el cielo enteramente, sino el mismo Dios. Esta unidad divina forma la felicidad de los santos, la pureza de los ángeles, el ardiente fuego de los abrasados querubines, y este Dios en tres personas distintas, pero con un solo corazón, diré, con una sola ternura, con un eterno amor, infinito, este Dios inmenso es el que está encerrado en el más pequeño punto de una hostia consagrada. Oh Trinidad, Trinidad beatísima, luz de luz, en donde no hay la más leve sombra, hazme pura como el cristal para que me traspasen esos rayos de la divinidad. Oh generación eterna, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me gozo en el secreto sublime de tu felicidad incomprensible. Te amo tanto, tanto, que si me fuera dado aumentar un átomo tu dicha, a una costa de mi vida, de mi condenación, si en ella no te ofendiera, lo haría. Yo no sé lo que siento al vislumbrar ese foco de felicidad en que vive la misma vida. Veo las tres personas divinas con misión distinta pero con un mismo centro, un solo amor, una misma substancia y dicha y perfecciones infinitas. Diario 9p 366 a 371, julio, 1897. Ante tales elevaciones dogmáticas, un día en Roma me sentí impulsado a decir a su eminencia el Cardenal de México, que conoció personalmente a la sierva de Dios, esto no es de una mujer, sino de una inspirada por Dios. Él estuvo plenamente de acuerdo. Me aseguran que mi espíritu es de Dios. No obstante la discreción personal de la sierva de Dios en la fundación de las obras de la cruz, este caso excepcional de Conchita, lleno de confidencias secretas, de acogida entusiasta o de oposiciones, no podía dejar de plantear algunos interrogantes. El arzobispo de México, Monseñor Alarcón, fue consultado y ordenó un examen de su vida y de sus escritos. Conchita se manifestó siempre dócil a las enseñanzas y a las directrices de la Iglesia, creo en la Iglesia, en su divinidad, en su indisolubilidad, daría mi sangre por defender la pureza de su doctrina y de sus dogmas. Diario 12, p. 209, marzo de 1900. En octubre de 1900, Conchita fue examinada por teólogos y hombres de gran experiencia. 1 de octubre, 1900. Hoy, después de un riguroso examen y previa oración, el padre Melé, visitador de la Congregación del Corazón de María, resolvió o me aseguró que mi espíritu era de Dios y que estaba dispuesto a afirmarlo. Al día siguiente, 2 de octubre, añade sencillamente, hoy el padre del Moral, visitador y provincial de los Paulinos, me confirmó que mi espíritu era de Dios. Fin capítulo 2. Esposa y madre.